0.6 mililitros por kilo inmediatamente posterior a la transfusión del injerto. En caso de que el donador tenga un DNA positivo para hepatitis B, debe recibir este tratamiento antiviral por 4 semanas previas o hasta que el DNA ya salga negativo. En la guía lo que nos recomienda es que se administre entecavir para este fin. Otra estrategia, obviamente no lo más recomendable y con muy bajo perfil de seguridad, es disminuir el volumen del injerto. Una vez que se realice el trasplante, debe medirse o evaluarse los niveles séricos de ALT durante los primeros 6 meses en el post-trasplante. Y en caso de elevación hay que pedir de nuevo una serología y DNA para evaluar el inicio del tratamiento. En caso de que se cuente con un DNA positivo en el momento del trasplante, se debe administrar profilaxis con lamivudina durante 6 meses y seguir evaluando la ALT. En el caso de la hepatitis C, bueno, todos los donadores positivos para RNA de hepatitis C transmiten la enfermedad. Y en el caso de que el RNA viral sea indetectable, va a disminuir de manera sustancial el riesgo de transmisión. El objetivo de hacer esas evaluaciones es determinar el riesgo que tiene el paciente de hepatitis C, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo a progresión a cirrosis en los receptores de trasplante de médula ósea. Se habla de que a los 18-20 años aproximadamente el 24% de estos ya va a tener cirrosis, a diferencia de su contraparte sin trasplante, que va a tener más o menos la misma incidencia, pero 40 años después de haber adquirido la infección. Se deben de medir los títulos de anticuerpos antihepatitis C y carga viral de hepatitis C en aquellos que tienen riesgo alto. Cuando se llega a presentar enfermedad por hepatitis C, ocurre generalmente a los 70 o 100 días. Se debe también evaluar la realización de una biopsia hepática, la necesidad que tiene uno de realizar este procedimiento, sobre todo en aquellos pacientes que cuentan con sobrecarga de hierro, etilismo intenso y crónico, que llevan más de 10 años con hepatitis C o que tienen una enfermedad hepática evidente. Esto para evaluar o guiar a nuestro hematólogo a dirigir la terapia mieloablativa, qué tan intensa va a ser, qué medicamentos va a poder usar, ya que si tenemos ya fibrosis hepática, el riesgo de síndrome de obstrucción sinusoidal es alto. Ahora, se debe iniciar el tratamiento antiviral en todos aquellos receptores con hepatitis C de manera mandatoria. Y el tratamiento se considera exitoso si hay ya una remisión completa a los 10 años, una respuesta viral sostenida, y que siempre y cuando tenga ausencia de enfermedad del injerto contra el huésped. Esta gráfica lo que nos orienta es a evaluar la terapia mieloablativa. Aquellos que tienen menor toxicidad hepática, obviamente es cuando no se administra terapia mieloablativa, y los que tienen mayor posibilidad de toxicidad hepática o síndrome de obstrucción sinusoidal es aquellos en los que se da una radiación total corporal de más de 12 o 14 grays, que aparte llevan ciclofosfamida o etcétera, diferentes. Y medicamentos que son mieloablativos pero no son tan hepatotóxicos, como por ejemplo fludarabina o ciclofosfamida a dosis un poco más bajas. En lo que respecta a otros virus, especialmente virus respiratorios, bueno, no está recomendado hacer PCR en búsqueda de influenza, por ejemplo, en pacientes asintomáticos. Se debe de evaluar también otros virus como adenovirus en este caso. Y bueno, es muy importante la vacunación para la influenza de forma habitual en los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea. En caso de que esté positivo, entonces tenemos que hacer una PCR semanal, una PCR cuantitativa para monitorizar la enfermedad. Y los pacientes que tienen mayor riesgo son aquellos que tienen depresión de células T o enfermedad del injerto contra el huésped o que fueron sometidos a tratamiento con tiroglobulina antitimocito o al emtuzumab. Se debe de también evaluar con serología la posibilidad de que tenga virus del VIH. Y bueno, en aquellos casos en los que se curse con cistitis hemorrágica, siempre hay que hacer diferencial si se trata de enfermedad por citomegalovirus, por adenovirus o efecto secundario de algún medicamento como la ciclofosfamida o el busulfán. Las infecciones por hongos
Bueno, el riesgo de tener una infección por hongos va a ser 10 veces mayor en trasplantes halogénicos. Los hongos que principalmente se ven involucrados son Pneumocystis, Candida, Aspergillus. Existen algunos otros más raros y de formas no tan severas como estos, como por ejemplo la Malassezia furfur, entre otros. La profilaxis se da generalmente con fluconazol. Eh, Otros azoles de nueva generación, anfotericina B o micafungina en caso de que sospechemos de que existe resistencia a fluconazol. El esquema, por tanto, debe ser con fluconazol 400 miligramos vía oral o IV una vez al día. Y debe administrarse desde el inicio del injerto hasta que el injerto ya pegó. Prácticamente esto ocurre a los 30 días posteriores al trasplante o que tenga ya más de 7 días con un recuento absoluto de neutrófilos de más de 1000 células. Las alternativas, como ya vimos, fluconazol, itraconazol, micafungina o boriconazol. Posaconazol también se puede implementar. En el caso de neumocistosis, esta se habla de que es una infección latente que se reactiva más que una infección primaria. Los síntomas son tos, fiebre, opacidades bilaterales, como hallazgo radiográfico. Tiene una incidencia de aproximadamente del 7% en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, cuando se presenta alrededor del 1 a 3 meses posterior al trasplante y tiene una mortalidad del 5% a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado. El tratamiento profiláctico se da con trimethoprim sulfametoxazol al menos 6 meses, 12 meses en pacientes que estén con inmunosupresores todavía. El régimen se da de 1 a 2 dosis al día durante 2 a 7 días a la semana. En caso de intolerancia o alergia a trimethoprim, lo más recomendable es desensibilizar al paciente o administrar dapsona. Se recomienda siempre trimethoprim como primera elección, ya que tiene cobertura también para nocardia, toxoplasma y algunos otros patógenos entéricos. Como ya habíamos comentado previamente, también tiene cobertura para bordetela. El esquema, bueno, ya conocemos todos cómo se da un esquema de profilaxis con trimethoprim. Y bueno, nada más si quieren pausar la imagen para ver cómo son las alternativas de tratamiento. En caso de cándida, esta ya sabemos que forma parte de la microbiota que coloniza el tracto digestivo, puede llegar a producir fungemia, abscesos cerebrales o candidiasis visceral, esto en el contexto también de una mucositis o disrupción de las barreras de protección. Se presenta en una media de 2 a 3 semanas después del trasplante, tiene una incidencia de 5% y el principal factor de riesgo es la neutropenia, mucositis o que haya estado en tratamiento antibiótico previo o con corticoides. Se debe mantener la profilaxis con fluconazol hasta 75 días posteriores al injerto. En caso de que sospechemos de que de que se trata de cándidas resistentes a fluconazol, como por ejemplo la cándida krusei, podemos administrar micafungina o posaconazol, las dosis que ya vemos acá. En el caso de Aspergillus, se adquiere a través de la inhalación de esporas, produce infección pulmonar y de senos paranasales. Puede llegar a tener diseminación hematógena o por contigüidad, lo cual puede convertirse en un absceso cerebral cuando se trata de una sinusitis como foco primario y posteriormente absceso. La profilaxis se da en aquellos pacientes que ya tengan el antecedente de una infección previa o que tengan neutropenia prolongada. La profilaxis se debe dar con boriconazol o posaconazol, no con fluconazol. Tiene una distribución de presentación bimodal. Si recordamos una de las imágenes que vimos al principio de la presentación, el primer pico es a las 2 a 3 semanas y 4 a 3 meses después, sobre todo en aquellos que tienen una enfermedad del injerto contra el huésped. La supervivencia realmente no es buena, tiene una supervivencia aproximadamente del 7 al 30% en aspergilosis invasiva y bueno, medidas de prevención que se pueden implementar a nivel hospitalario es la implementación de flujo laminar en las salas de trasplante o que tengan filtros de alta eficacia, el sistema de aire acondicionado, etc. Que el paciente use mascarillas faciales. En caso de que se sospeche de una infección propiamente por Aspergillus, la detección del galactomanano va a ser fundamental. Podemos utilizar el galactomanano sérico o si el paciente es sometido a broncoscopía, lo podemos hacer con el líquido de lavado bronquialveolar. Y bueno, también si no se tiene este recurso, una tomografía pulmonar temprana nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. El tratamiento siempre es tratamiento agresivo con polienos, equinocandinas o azoles. La utilidad sobre todo de las equinocandinas es más discutida, ya que actúan más como fungostáticos que como fungicidas.
Entonces, bien, el tratamiento dura hasta 6 semanas después de que se hayan resuelto las lesiones pulmonares y lo que más se recomienda es voriconazol. Es mucho más eficaz que anfotericina B, sobre todo cuando se trata de infecciones del sistema nervioso central. Tiene una concentración en el líquido cefalorraquídeo del 50% en comparación a la plasmática y de 200% en el parénquima cerebral comparado con la plasmática. Estos son los esquemas que tenemos de profilaxis previo al trasplante y el esquema de profilaxis posterior al trasplante. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, bueno, es muy poco común en los países no endémicos. Se dice que la tasa de incidencia es 10 veces menor que en aquellos pacientes que son sometidos a trasplante de algún órgano sólido. Se relaciona más con enfermedad del injerto contra el huésped crónico y con depresión profunda de linfocitos TCE4. El diagnóstico prácticamente lo vamos a hacer como si fuera de una TB latente. Podemos pedir un test de tuberculina de piel o un IGRAS, y el tratamiento profiláctico pues preferentemente sea con isoniazida y como segunda opción rifampicina. En caso de que optemos por dar el tratamiento de primera elección, que es isoniazida, lo damos a una dosis de 5 miligramos por kilo por día, oral, por 9 meses, acompañado de piridoxina de 25 a 50 miligramos cada 24 horas por 9 meses. Y en caso de que hayamos optado por alguna alternativa, razón la que sea, damos rifampicina 600 miligramos una vez al día por 4 meses. Ahora bien, ¿quién debe recibir tratamiento profiláctico para Mycobacterium? A pesar de su baja incidencia, son aquellos pacientes que estén con inmunocompromiso severo y que han estado expuestos a un paciente con diagnóstico de tuberculosis. O también aquellos que tengan un test de tuberculina cutánea o un IGRA positivo y que no hayan tenido tratamientos previos y que no haya evidencia de infección activa en este momento. La vacunación en receptores de trasplante de médula ósea, bueno, vemos que existen muchas recomendaciones de las cuales hemos estado hablando a lo largo de la presentación, especialmente la neumocóxica. También utilizamos para la de pertussis, hemófilus, meningococo, hepatitis B, influenza, parotiditis, rubeola, etc. Y bueno, finalmente la bibliografía adicional a los artículos que ya les mostré en las imágenes de las diapositivas.